grabación de la sesión de hoy. Eh, el tema energía geotérmica, ¿no? Entonces comenzamos con este tema. Habíamos comenzado con con un video y lo estábamos analizando. Entonces, les decía justamente que en el video mostrábamos el núcleo de la Tierra que parece una masa incandescente, ¿no es cierto? Y, y a partir de eso se generaba el magma que salía y bueno, también eso seguramente también lo debes recordar bien de algunas materias que han llevado incluso de colegio mismo. Pero la pregunta que les quiero hacer es eso, ¿será eso verdad? Eso de que el centro de la Tierra es incandescente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema que les había contado del tema perdón, de Eduardo Baroa también es un ejemplo, ¿no? O sea, nadie discutía eso, ni ponía en duda todo lo que nos han enseñado, pero miren, pasa el tiempo y no sé si ustedes se han enterado también de ese aspecto. Eh, pero volviendo al punto, nuestro es el tema del centro. Voy a colocar aquí en el buscador. Bueno, a ver, antes de que yo les muestre más material, ¿alguien puede justamente comentar este aspecto? El tema de que el centro de la Tierra es una masa incandescente, etcétera, etcétera, etcétera. Como hemos visto en el video al principio. ¿Aló? ¿Se me escucha? Yo, por qué les comento esto? Porque pese a que esa figura que veíamos en el video, no voy a pasar solamente la imagen del principio, la idea es ser un poco críticos con esto, ¿no? Ah, aquí está, es la imagen. Doctor, creo que no está compartiendo pantalla. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, ahí voy. Ahora sí. Entonces, esta es la imagen. Esto de que el centro de la Tierra es una masa incandescente, tiene magma, etcétera, 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 se lo ha podido comprobar. ¿Ustedes creen en eso? ¿O o es simplemente una teoría? Sí, en otras palabras, si se ha podido comprobar, es algo real. Si simplemente es una suposición, es una teoría. ¿Alguna vez han comentado con otros profesionales, colegas, profesores mismos quizás este tema? Tal vez se refiere a, bueno, yo estaba viendo una vez un pequeño documental. ¿Ya? Sobre cuánto los había acabado hacia el centro de la Tierra y esto también los había acabado pues el día del hombre no ha acabado nada. Y bueno, a veces esta teoría se basa en la canción, la historia, teoría, porque y también en la teoría del campo electromagnético y varias teorías, ¿no? Tal vez yo creo que eso se basa. Quizás, sin duda, algo que le da soporte todavía a esa teoría es el tema, como tú acabas de indicar, el tema del campo electromagnético. Pero lógicamente, ese es una pista que ayuda, digamos, a generar este tipo de suposiciones. En realidad no sabemos exactamente si es o no es, ¿no? Hagamos un ensayo mental.
Si fuera eso cierto, en la superficie tenemos una temperatura, digamos, qué sé yo, la mínima temperatura, digamos que es 0 °C en la superficie. A medida que vamos cavando, la temperatura tiene que ir subiendo, ¿sí o no? ¿No? Entonces tiene que ir subiendo, lógicamente estamos más, y lógicamente esto, por más que sea medio ovalada la Tierra, etcétera, etcétera, habrá una mínima diferencia, pero igual si vamos excavando, y no de un punto nomás, de diferentes puntos, lógicamente tiene que ir subiendo la temperatura porque nos estamos acercando al centro, ¿no es cierto? Lógicamente, como dijo su compañero, esto debe depender de la profundidad, porque si lo hacemos a unos cuantos metros, quizás no se sienta nada, ¿no? Que lo excavemos aquí en La Paz o que excavemos en Santa Cruz, no, unos 100 metros quizás no veamos el tema de la temperatura. Sí, es verdad. Recuerden, por favor, que este tema solamente este análisis que estamos haciendo es solamente un análisis crítico. No estoy queriendo decir, no estoy queriendo orientar a que esto es falso, esto de que el centro de la Tierra es como una masa ardiente, etcétera, etcétera. No estoy diciendo, quizás sea verdad. Solamente quiero que lo veamos esto desde un punto crítico. Para eso he preparado otro material. Y el otro material que tengo es el siguiente. Ustedes saben, tomando como base su compañero, ¿no? Lo que dijo su compañero, eh, ¿cuál es la profundidad máxima que ha excavado el hombre? Lógicamente, eso lo tenemos como referencia. Sin duda, no podemos tomar los campamentos mineros, porque los campamentos mineros, no, por más que quieran, no pueden llegar a altas profundidades, pueden llegar hasta por ahí no, pero quienes les ganan, en verdad, en el tema de perforación, porque no requieren tanta infraestructura como las excavaciones mineras, definitivamente son, por ejemplo, el tipo de perforaciones que hace la industria petrolera, ¿no es cierto? Eso es sin necesidad de levantar o generar una gran infraestructura como hace la industria minera. Ellos simplemente agarran y como una especie de taladro construyen y van perforando y perforando y etcétera, etcétera. Uno de los mayores perforaciones que hubo, ¿cuál será? Y eso, ahora les voy a mostrar un documento, un video que he encontrado, está en ruso, yo les voy a comentar algunas partes principales, por eso es que yo lo voy a reproducir sin voz, ¿no? Es este, eh, porque la perforación más profunda que se ha hecho por el hombre es justamente hecha por la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, voy a ir adelantando un poquito el material. Bueno, en verdad la Unión Soviética ha hecho varias perforaciones, pero la más profunda que se ha hecho es esta que se llama Kolskaya Dira. Así se llama, es un lugar bastante lejano, por el lado de Siberia, ¿no? Entonces, utilizando ya toda la tecnología que tenía la Unión Soviética en esa época con respecto al tema de perforaciones, por la industria petrolera y otras, entonces ellos se han animado justamente a realizar. Ellos, para que un poquito se vayan ubicando, bueno, fíjense, la grabación es antigua porque se trata justamente de esa época, ¿no? De esa época donde estamos hablando de los 1960, 70, por ahí, por esos años. Quizás ustedes todavía no estaban acá, ¿sabía? Pero este tipo de desarrollos ya se habían hecho. Entonces, el objetivo que tenían era, para hacer esta perforación inicialmente era la siguiente: hallar yacimientos de piedras preciosas, ¿no? Pensaban que, bueno, es un tema ya que escapa ya también de nuestra área de conocimiento, pero el tema ya de geología, que seguramente ahí abajo hay más formaciones de diamantes y otros materiales preciosos. Entonces ellos querían ver si era cierto y por eso iniciaron este proyecto, ¿no? De hacer una perforación sumamente profunda. Como referencia, esas épocas se tenía las perforaciones que había hecho Estados Unidos.
y ellos habían hecho, Estados Unidos había hecho perforaciones profundas de hasta los 9.000 metros. Fíjense el termómetro, por favor. Y eso es lo que se esperaba. Eso es lo que se esperaba, pero no, este dice que no ha sido. Fíjense, ellos pensaban llegar hasta los 15.000 metros. O sea, si Estados Unidos en algún lugar hizo hasta 9.000 metros, los rusos, los soviéticos, pensaban realizar una perforación desde los 15.000 metros. ¿No? Entonces, justamente se ha hecho eso. Y bueno, comentarles, ¿no? Las conclusiones de lo que ellos han conseguido. Y justamente comenta este experto. Decía que, comenta de que nada de lo que se había calculado se estaba cumpliendo, ¿no? Se pensaba, por ejemplo, que la presión tenía que ser alta, no era alta, la temperatura debería ser más, como decíamos inicialmente nosotros, no era alta. O sea, muchas cosas que se contradecían a sus teorías iniciales, ¿no? Entonces, como tal, uno de los datos que podría comentarles muchas cosas de esto, pero lo más relevante que yo he podido captar, y con respecto, lógicamente, a lo que estamos analizando hoy, es con respecto a la temperatura, ¿no? La temperatura no había como tal, incluso si es que había, debería haber, ¿cómo se llama? Una alta temperatura, debería haber incluso algún tipo de vida, porque ahí recuerden que hay el tema de yacimientos acuosos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero habían sí algún tipo de vida microscópica, pero mínima, ¿no? Claro que son otras presiones, otras realidades, todo eso, pero la temperatura en verdad no era más que la superficie de datos. Como han realizado varias mediciones, decían que no se cumplía ese aspecto. Estos son justamente algunas tomas que han tomado ellos, ¿no? Entonces, de ahí, lógicamente, se puede especular, ¿no? Por ejemplo, yo he leído en algún documento alguna vez, fíjense, este mapa no es el único, la única perforación que han hecho ellos, sino es toda una cadena de perforaciones, como acaban de ver. Y han unido cada una de las. Claro, esta era la más profunda, pero ellos han realizado toda una serie de perforaciones por toda la Unión Soviética. Y los han intercomunicado entre ellos, generaban entonces todo tipo, bueno, han sacado un mapa geológico de la Unión Soviética, pero del subsuelo, no de la superficie como nosotros tenemos, sino del subsuelo. Eso, lógicamente, según lo que indica les ha servido para saber en verdad el potencial, la riqueza que tiene este país. Por eso, quizás ahora podemos ver que Rusia es un líder, digamos, en la producción de gas y petróleo, porque tiene estudios científicos al respecto, ¿no? Ya en la época de la Unión Soviética lo habían realizado y ahora. Pero bueno, el tema de fondo, lógicamente, es que con respecto a la temperatura, como que no se cumple lo que nosotros pensábamos, no hay así un incremento sustancial de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este proyecto al final se ha cerrado porque ha acabado de ser un proyecto, ha llegado a su acometido de ser un estudio simplemente, ¿no? Del subsuelo de este país y ahí lo cerraron esos años, ¿no? Bueno, entonces, si bien nosotros inicialmente tenemos esta idea de que pudiera ser, digamos, ¿no? Diferentes estratos o capas. Pudiera ser así, digamos. Esta es simplemente una teoría que yo, como compartí uno de los compañeros, pudiera ser así, pero quizás no exactamente así, porque esta es simplemente una teoría. Nadie ha podido llegar hasta el centro mismo y poder decir si hay en el centro hay temperaturas súper altas. Los americanos no quisieron continuar porque dicen que son muy costosos este tipo de emprendimientos.
Los rusos también, ¿no? Pues llegaron a los 15.000, después ya no quisieron perforar más. Pero los resultados como que tenían y de esa cadena de perforación que han realizado no botaban las expectativas con respecto a la temperatura. Una versión que yo había leído justamente es que trata de que sí, hay, ¿cómo se llama? En la corteza terrestre especies de bolsas de ciertas sustancias altamente inflamables, como yacimientos de azufre, por ejemplo, ¿no? Donde que por algún tipo de movimiento tectónico algo se enciende y en esos lugares específicos suben las temperaturas, ¿no? Bastante y de ahí las erupciones, todo eso. Hay lugares que tienen buenos yacimientos de tipo, por eso es que se conocen por zonas volcánicas, etcétera, etcétera. Quizás sí sea así, o quizás sea este tipo de magma, porque el magma sí existe, pero esté distribuido de una forma que aún desconocemos, quizás no es tan homogénea como pensamos por toda la corteza terrestre, ¿no? En verdad, muchas bolsas de magma, y quién sabe, ¿no? Entonces esto quisiera que lo vean como una teoría, quizás aceptada, pero no comprobada, ¿no? Es una teoría simplemente. Bien, eh, nos interesa, ¿no? Porque a partir de esto justamente se generan proyectos geotérmicos, que es justamente el objetivo que tenemos en esta clase. Um, eh, voy a voy a cerrar entonces aparte. Si es que alguien de ustedes quieren hacer algún comentario, pues con gusto podemos escuchar. Recuerden que simplemente queremos hacer un análisis crítico a lo que hemos expuesto. No sé si tiene algún comentario con respecto al material que les he mostrado de la ex Unión Soviética o del primer video que hemos visto. Doctor, con respecto, podría ser un pequeño comentario. Por favor. Bueno, lo que yo tengo entendido, doctor, viendo igual varios documentales, dicen que el núcleo de la Tierra y el centro es de metales, ¿no? Hierro, níquel y otros materiales, o sea, otros metales, y eso es lo que hace que produce nuestro campo magnético. Claro, claro, pero definitivamente no decimos de acuerdo, reitero, no estamos diciendo que eso es falso, pero debido a que lo que no se puede comprobar es simplemente una teoría, ¿no? Es lo que estoy diciendo en el fondo. Entonces es una buena teoría, eh, pero como no se ha comprobado es simplemente eso. Ahora que lógicamente que por ciertos efectos, eh, eh, como el tema del campo electromagnético, es un buen fundamento para decir que sí debemos tener, ¿no? En un lugar, sino cómo se va a crear un campo magnético si es que no tenemos un núcleo de hierro, así como tú acabas de explicar. Entonces es un fundamento. Pero lógicamente, como no se ha podido comprobar, son pistas nada más que nos llevan a nos inducen a esa conclusión, pero uh, no, lo que quiero decir es que no se ha podido comprobar. Entonces, lo tomaremos de esa forma, simplemente como comentario. Bien, ahora antes de comenzar a hablar de nuestro país, bueno, pero antes de comenzar, yo espero que gracias al primer video que hemos podido analizar, haya quedado claro, ¿no? Cómo es que se rescata todo este tema del vapor, etcétera, etcétera, para generar energía geotérmica. Tengo un último video que es muy cortito, pero también un poquito resalta algunos elementos principales de lo que hemos visto en el primer video, pero no en una forma tan detallada, porque ahí muestran incluso por los procesos que tienen que pasar, la reutilización del agua, o sea, muy completo ha sido el primer video. Esto es un poquito más puntual, pero yo pienso que nos va a ser útil para ubicarnos más en este tema. Lo voy a pasar entonces. Es corto. Ahí les va.
La energía geotérmica es la que se obtiene del calor interno de la Tierra. Se concentra en el subsuelo en lugares conocidos como reservorios geotermales, que si son bien manejados, pueden producir energía limpia e ilimitada. El centro de nuestro planeta es casi tan caliente como el exterior del Sol. Desde que se formó, la Tierra ha estado liberando este calor interno. La forma más efectiva que tiene de hacerlo es a través de los volcanes y las dorsales oceánicas. Si una zona tiene muchos volcanes, el calor subterráneo estará más cerca de la superficie y por lo tanto es más fácil aprovecharlo. Chile es una de esas zonas. Tenemos unos 3.000 volcanes a lo largo de nuestra cordillera de los Andes y cerca de 150 de ellos están activos. Nuestra Tierra nos da muchísimo calor para generar energía geotérmica. Para pasar de esto a esto, necesitamos contar con algunos elementos básicos. Ya tenemos la fuente de calor, pero además necesitamos un acuífero, agua y un sello. El acuífero es una roca que está caliente y puede ser atravesada por el agua. El agua generalmente proviene de fuentes subterráneas naturales, circula por el acuífero y se calienta. El sello es otra capa de rocas impermeable. Es una trampa que mantiene el agua atrapada y siempre caliente. Cuando todas estas condiciones se dan, estamos frente a un reservorio geotermal. Desde estos reservorios puede extraerse calor para calefaccionar hogares, temperar invernaderos, criaderos de peces, deshidratar vegetales y secar madera. Además de todo esto, con la geotermia también se puede generar mucha energía eléctrica. Esta energía se usa desde hace 100 años en muchas partes del mundo. En Chile existen algunas alternativas, pero aún no se ha desarrollado todo su gran potencial. Por eso, en el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, trabajamos para mejorar y aumentar el conocimiento científico sobre la geotermia. Bueno, claro, Chile es uno de los países con más potencial, ¿no? Y no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Justamente uno de los mayores yacimientos geotérmicos que tiene están en ex territorio boliviano, ¿no? Por Calama, por esos lugares, ahí tienen unas plantas geotérmicas importantes de 50 megas, están pensando construir otras plantas de 200 megas, entonces es interesante, ¿no? Eso es entonces en resumen, ¿no? De lo que tenemos de la energía geotérmica. Aquí lo que me ha gustado de este video es lo siguiente, les voy a volver a mostrar esta partecita. Muchísimo calor para generar energía Un geotérmica. segundito, voy a mostrarles esta parte. Esta de acá. Esta. Entonces, los reservorios geotérmicos, ¿no? Entonces, el agua viene desde la superficie, lógicamente llega, se filtra a estos reservorios. Y aquí abajo hay una línea roja, justamente aquí es donde supuestamente hay el magma, ¿no? Y aquí es donde comienza a calentar, ¿no? Estos reservorios que tienen agua y lo convierten en vapor y de aquí sale vapor con alta presión, etcétera, a diferentes temperaturas, a diferentes presiones, dependiendo definitivamente de la temperatura de estos, del magma. Recuerden también que esto estos lugares donde se tienen este tipo de arreglos, depende mucho de la zona, su estabilidad, ¿no? No sé si ustedes han alcanzado a disfrutar de las aguas termales de Vizcachani. Vizcachani antes era un centro turístico muy interesante aquí en La Paz. Todo el mundo, en verdad, todo el mundo se iba con su familia allá a las piscinas que tenía y la pasaban bien, ¿no? Porque eran aguas termales, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño haber ido por allá y paseábamos también antes de entrar a la piscina por ahí, veíamos las lagunitas y de las lagunitas salían burbujeando el agua caliente. Actualmente, si a alguien se le hubiera ocurrido no solamente producir agua mineral ni piscinas, sino, digamos, por decirles también, hacer una planta eléctrica,
quizás se hubiera invertido en mal, ¿no? Porque casi 10 años o 15 años después de todo su resplandor, ha ido mermando la temperatura del lago de este lugar de Vizcachán, y ya actualmente creo que ya prácticamente ya no es tan turístico, casi nada de turístico como en esa época, ¿no? Yo estoy hablando de los años 80, 90, donde iba mucha gente por allá. Eh, Dicen que es por el tema de la temperatura, ¿no? Ahora ya se van a otros lugares donde la temperatura es más alta, por Oruro me parece que hay otros lugares. Entonces, hay lugares que son bien inestables, ¿no? Por eso, antes de hacer una inversión en este tipo de proyectos que no son nada económicos, dependiendo de la profundidad justamente, porque generalmente los reservorios que tienen buena temperatura son estables, se encuentran, según el material que les voy a entregar, y van a leer, lógicamente, van a ver que generalmente hacen perforaciones de hasta 2000 metros, ¿no? 2 kilómetros, ¿no? Entonces, ese tipo de perforaciones puede costar, dependiendo de muchos factores como la zona geográfica, etcétera, etcétera, pueden costar hasta $1.000.000. Entonces son, lógicamente, proyectos bastante costosos, ¿no? Y eso es relativo también, ¿no? Porque en verdad puede ser, puede ser de que este reservorio puede estar a muy buena profundidad, ¿no? Y pueda tener el agua que está ahí encerrada, el vapor que puede salir, puede tener una buena temperatura. Y una buena temperatura es más o menos más de 200 grados, 250 grados centígrados. Y una buena presión, fantástico. Eso ya nos sirve para hacer energía eléctrica, digamos, ¿no? Pero si tuviera menos temperatura ya podemos también explotarla de otra manera, ¿no? Como ahí estábamos mostrando en este mismo video, pueden generar otro tipo de proyectos, por ejemplo, secado de frutas, de madera. También en Chile, en Italia, los que yo he visto según eh, años pasados estaba bien metido en ese tema con una tesis, habíamos visto de que los que más están explotando, aparte de Nueva Zelanda, ¿no? Por su característica misma de ese país, del lado europeo, lógicamente, eran los italianos. Y justamente los italianos son los que tenían sus buenos proyectos en Chile, ¿no? Con la experiencia que tenían, generaban empresas, ¿no? Geotérmicas en Chile se estaban instalando, ¿no? ¿No? Entonces, por eso ellos hacen estudios para encontrar reservorios de este tipo que tengan unas condiciones ideales. Una de ellas es la temperatura, una de ellas es la temperatura y la presión, ¿no? Y otra cosa, la degradación, ¿no? Porque nada es eterno, puede durar lógicamente muchos años, como no también, eso depende de las características del reservorio, ¿no? El caso de Vizcachani es un claro ejemplo de que puede ser que no sean interesantes, pero no sean muy frágiles, digamos, esos. Quizás porque no están bien compactados, quién sabe, ¿no? Entonces, es todo un estudio geológico, pero si se encuentra, entonces puede tener diferentes usos dependiendo de la temperatura que los llegan a tener. Entonces, de este video esta es la partecita que yo más quisiera resaltar, ¿no? Para que la tengamos clara. Bueno, ahora hablemos un poquito de nuestro país. ¿No? Y bueno, también estaba buscando algunos vídeos y he encontrado dos vídeos interesantes, ¿no? Primero este, a ver, lo veremos. Lo interesante de este video es que yo he buscado he buscado bastantes vídeos nacionales, pero no he podido encontrar he encontrado así unas entrevistas bien cortitas, casi de pasadita, como se dice. De este canal he encontrado mayor información.
A una zona volcánica con alta actividad geotérmica en Bolivia, confirmó la decisión del gobierno de usar ese recurso para generar energía eléctrica. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. Este es el sudoeste del departamento de Potosí, cercano a la frontera con Chile. Aquí parece haberse detenido el tiempo hace millones de años. Es una zona volcánica, donde fumarolas y géiseres muestran la energía del planeta que puede ser utilizada para generar electricidad. Le hemos dicho al señor presidente que con las investigaciones que se han hecho y las evidencias superficiales hay un potencial que puede ser muy importante. Lógicamente hay que terminar de hacer las investigaciones y ir adelante con el primer proyecto de 50 megavatios. Las autoridades del país realizaron una inspección a esta zona con expertos de Costa Rica, país que tiene desarrollada la energía geotérmica y que colaborará en la implementación del proyecto. Estamos empezando esta gestión con el diseño de la planta, terminaríamos el año 2020, ¿no? Para que ya estemos ya generando la energía. Los vapores de agua y humo que emanan de las entrañas de la Tierra son canalizados hasta generar la fuerza que precisan las maquinarias que convertirán esta potencia en energía eléctrica. Sacamos el vapor, lo volvemos a inyectar y eso vuelve a subir como vapor y bueno, eso nos da una calidad de un recurso energético renovable. La planta geotérmica Laguna Colorada es un antiguo anhelo de los habitantes de esta región. Cuenta con financiamiento de $260 millones del gobierno del Japón. Bueno, eso, y vamos a saltar a este otro lugar. Un segundito. Evita el tema político, ¿no? Acá. Planta geotérmica debe su nombre a la Laguna Colorada, cuyas aguas de color rojo la convierten en un espectáculo junto a los miles de flamencos rosados que la habitan a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esta región de Potosí atrae más de 100.000 turistas cada año. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Entonces, sí, ya creo que el tema de la Laguna Colorada es un proyecto ya de tiempo, pero de acuerdo a este video podemos ver justamente dos aspectos, ¿no? Uno, el financiamiento. Las plantas solares que tenemos aquí en Bolivia, hasta donde yo tengo conocimiento, han sido realizadas gracias al financiamiento externo, ¿no? Entonces ha venido la cooperación, claro, no a fondo perdido, igual hay que devolver todo eso, pero gracias a que ha venido la cooperación externa y han financiado ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces son proyectos nacionales, pero de iniciativa extranjera. Y el tema del geotérmico también es lógicamente es un proyecto nacional, pero de iniciativa externa. ¿Quién lo está financiando? ¿Han podido percibir qué país está financiando este proyecto? Exactamente. Y eso lo podemos ver también en este otro video. Opa, un segundito. Bolivia y Japón acordaron construir la primera planta geotérmica de Sudamérica, que aprovechará los vapores volcánicos de la zona de Laguna Colorada, del departamento de Potosí. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. El gobierno del Japón concedió un crédito de $30 millones para la construcción de la primera planta geotérmica, con la que contará este país y Sudamérica. Esta planta geotérmica, en una primera etapa, va a generar 50 megavatios. Y con estos 30 millones vamos a invertir para ver en 4 pozos cuál es el potencial que tiene nuestra Laguna Colorada. Y luego podemos producir 100 megavatios y tal vez más. El acuerdo de crédito fue suscrito por el viceministro parlamentario de Relaciones Exteriores del Japón, quien visita Bolivia por la conmemoración de los 100 años de relaciones diplomáticas entre ambos estados. Deseo que el proyecto avance de manera rápida y segura. Ahora, me gustaría poner énfasis en que este proyecto es el primero de nuestra cooperación reembolsable, es decir, de préstamos, después de que el gobierno de Japón realizara varias condonaciones de deuda a Bolivia. La planta geotérmica se construirá en la región turística de Laguna Colorada,
departamento de Potosí, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y aprovechará energía o gases de los volcanes de la región. Se aprovecha el vapor, porque ya se tiene allá pozos de vapor. Este vapor se lo canaliza a través de ductos de tuberías a un sistema mecánico que luego va a permitir el movimiento de turbinas que van a generar recién a través de generadores de energía eléctrica. La planta, que entrará en funcionamiento en 2 años, forma parte de un programa estatal para sustituir el uso de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica con recursos naturales renovables, como gases volcánicos, viento y agua. Freddy Morales. Bueno, entonces, sí, en teoría, como han escuchado, esto ya debería estar, esta planta ya debería estar construida para este año, ¿no? El 2020, según lo que hemos visto en la primera entrevista. No sé si se habrá logrado, pero sí hemos podido constatar de que sí había financiamiento para ello, ¿no? Entonces, ese es el material que les quería mostrar. Aparte de eso, he encontrado más material y ese se refiere a lo siguiente, a que en la entrevista que se ha hecho o que ha dado el japonés, decía de que se estaban haciendo estudios. Lógicamente, antes de 30 millones para la realización de la planta, pero antes de realizar la planta hay que hacer estudios, ya se imaginan, ¿no? de qué tipo. Y justamente he podido encontrar ese reporte, y es este. Estudio sobre los recursos geotérmicos para el suministro de calor y energía en la región de Uyuni, del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? El reporte final. Este es justamente lo que han pedido los japoneses, ¿no? Preparado por, ¿no? Japan Oil Gas, etcétera, etcétera. Esto es lo que han conseguido. Entonces, ese reportaje que hemos visto hace más o menos por el 2008, 2009, por ahí, el 2011 ya se había generado este documento, ¿no? Es un documento muy importante, no es así tan de fácil acceso, pero ya lo van a poder analizar ustedes cuando lo entren al grupo, ¿no? Bueno, acá podemos ir analizando entonces algunos elementos principales, ¿no? A ver, resumen. La primera parte es genérica. El capítulo 2 ya nos comienza a interesar, ¿no? Contenido del estudio, estudio de la reserva de recursos geotérmicos, método del estudio, primera etapa del estudio, segunda etapa, calendario del estudio, antecedentes, necesidades, geología, fíjense lo interesante, geología histórica del altiplano boliviano, estructura del altiplano, geología histórica del altiplano, geología volcánica del altiplano, ¿no? Y estudio de imágenes. Vamos viendo entonces el material que lo han generado. Voy a ir directamente a la página. Bueno, aunque aquí hay algunos elementos que podemos rescatar, ¿no? Fíjense la parte de estudio, ¿no? De acuerdo a su potencial geotérmico. Abarca diferentes zonas de Uyuni como tal, ¿no? Del salar para abajo. Hay salar de Empexa, salar de Uyuni, Colchacá, San Juan, salar de la Laguna, Río Grande, San Agustín, Agua Castilla, ¿no? Entonces son los lugares donde se han realizado los estudios. Rutas de la segunda etapa de estudio de campo, ¿no? Aquí están algunas tomas, ¿no? A piel de, ¿cómo se llama? A la superficie salen directamente estos brotes de agua caliente, ¿no? ¿Saben? Este sector en verdad es lógicamente parte de la cordillera y todo eso, y es rico en lo que es recursos geotérmicos, porque unos kilómetros más allá, ya no en territorio boliviano, justamente está la parte de Calama, y más al fondo es
es netamente zona geotérmica, ¿no? Donde están instaladas plantas geotérmicas ya, pero de Chile, ¿no? No en territorio que antes era nuestro, lógicamente. Entonces, lógicamente en nuestra zona hay, lo que pasa es que en Chile tienen otra política y es un poquito parecida a la historia con respecto a lo que es energía solar fotovoltaica, es parecida en lo que se refiere también a energía geotérmica. Lógicamente, con este tema que ahora voy a aprovechar para comentarles, no lo he comentado cuando estábamos viendo el tema de energía solar fotovoltaica, porque estábamos más centrados en el tema del estudio, ¿no? Porque lo que les voy a comentar, lógicamente, eso es información complementaria, ¿no? Que no afecta mucho al diseño de un estudio. Bueno, pudiera o no pudiera, ustedes ya dirán. Quizás lo haremos un poquito más dinámico. Les acabo de comentar, tomando como referencia el tema del estudio geotérmico. Aquí en Bolivia se lo hace de una forma y ustedes ya lo están viendo. O sea, a partir de los videos, a partir de dónde se ha generado este mismo documento que estamos analizando ahora, están viendo cómo se hace, cómo se está realizando el desarrollo de la energía alternativa aquí en Bolivia. Y ese no es la misma forma de desarrollar la energía alternativa, por ejemplo, en un país referente en este rubro como es Chile. ¿Cuál creen que es la diferencia? No es el mismo. Ambas se están desarrollando. Aquí en Bolivia está desarrollándose, en Chile se está desarrollando, pero de diferente manera. ¿A qué creen que me estoy refiriendo? ¿Por qué estoy diciendo que es de diferente manera? ¿Tienen alguna observación, algún comentario al respecto? Perdón. ¿Tiene algún comentario, estimado Jaime? Evelyn, Catherine, Rodrigo, Freddy, Gisela, César, Alejandro y Freddy Hurtado. Sí, por favor, Catherine. Sí, doctor, esto más bien relacionado a lo que usted nos decía, de que aquí en Bolivia la energía es seleccionada y en Chile no, y por eso ellos se dan más prioridad a esto. Está bien, aquí también se da prioridad, pero a nuestro estilo, como se dice, bueno, al estilo de nuestras autoridades, digamos, ¿no? No sé si es el mismo estilo que nosotros tendríamos, pero ellos tienen su forma y como están en el gobierno, lo están desarrollando a su forma, ¿no? ¿Saben cuál es el tema en Chile? O sea, ¿cómo lo están desarrollando en sí la energía alternativa en Chile? ¿Y cómo lo están desarrollando aquí en Bolivia? Yo tengo un estudio realizado el año pasado he acabado un estudio sobre esto, una propuesta que he hecho al viceministerio, pero más o menos así es la historia. Y no solamente en Chile, lo de Chile en verdad es algo bien interesante, porque Chile es un país capitalista, pero 100% capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir capitalista? Que todo lo origen, cualquier emprendimiento lo tiene que manejar el mercado. O sea, el mismo mercado genera y abre proyectos, cierra proyectos, todo eso. Entonces, ahí justamente tienen esa política. Acá es un tanto diferente, pero allá Chile ha sido criticado porque ha ido en contra de su misma política del mercado. ¿En qué sentido? ¿Cuál ha sido su estrategia de Chile? ¿Saben cuál es? ¿Alguien ha podido leer algo al respecto? Yo les voy a resumir en unas cuantas líneas, pero si es que alguien tiene alguna pista, yo me puedo apoyar en eso y, digamos, desarrollarlo un poquito más. ¿Alguien ha leído de cómo es la política de Chile en pocas palabras, como idea simplemente, para no interiorizarnos mucho en lo de ellos, pero sí rescatar lo principal? ¿Tiene alguien alguna idea de cómo lo están haciendo ellos?
Ya les comentaré entonces. Así, en verdad es bastante extenso, pero lo principal, lo más resaltante es lo siguiente. Una estrategia bien interesante. Por ejemplo, acá en Bolivia es diferente, ¿no? Porque las empresas generadoras de energía eléctrica, en su mayoría, en un gran porcentaje, sí hay empresa privada, ¿cierto? Por ejemplo, ¿COBE es privada o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿COBE es privada? Perfecto. Pero ya de ahí para adelante, el resto de las empresas generadoras, lógicamente, son estatales. En Chile, el grueso de las empresas generadoras es privada. Creo que ni siquiera el grueso, son todas privadas. Y lógicamente, lo privado ahí es lucro, altos precios, todo lo que quieran. Tienes una parte negativa, eso no hay que negar. Pero la estrategia que ha usado Chile es un poco, no comulga mucho con el capitalismo, pero les ha dado efecto. ¿Y saben qué han hecho ellos? Ha sido criticado les reitero, por esa política que han generado ellos. Lo que han generado es lo siguiente. Ellos han dicho, ya tenemos N cantidad de empresas privadas, ¿no? Pero a partir de un decreto, me parece que ellos han sacado, que han hecho todo un plan. De aquí, hasta, por decirles, ahorita no tengo en mente exactamente los datos exactos, pero por decirles, hasta el 2035, el 25% de la energía que se produce en nuestro país, hablando de Chile, ¿no? Tiene que ser renovable. Entonces, con ese objetivo, todas las empresas tienen que comprar, tener su cuota. Y eso lo hacen en forma, lo han programado en forma escalonada. Por decirte, estamos ahorita en el 2020 y tenemos 15 años, hasta el 2035. Si quiero llegar al 25%, digamos, por decirte, cada 5 años, de lo que produzco, el 5% tiene que ser de energías renovables. Es decir, si digamos Freddy Hurtado, aquí el compañero Freddy o Catherine, digamos, por decir, ellos tuvieran una empresa generadora de energía eléctrica convencional a gas, por decir, ¿no ve? Y cada uno tiene su planta de 100 megas y les va bien, buen precio, etcétera, etcétera, la gente paga y el gobierno les apoya, todo excelente, pero ahora por esa nueva ley, ellos tienen la obligación de los 100 megas, 5 megas tienen que producir en los próximos 5 años, tienen que producir por energías alternativas. O sea, prácticamente con esa ley le están obligando a esas empresas a construir estas plantas bajo su propio, o sea, ellos mismos tienen que cubrir los gastos, ¿no? Si no, lógicamente ya vienen los, ¿cómo se llama? Las multas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí es que, como son tantas empresas, y no todas las empresas, pónganse que la empresa de catering, Isamar, yo produzco 5 megas, pero no me interesa el tema de energías alternativas, no me interesa para nada, pero yo, o digamos no yo, sino Jaime Pali, por ejemplo, dice, pues yo me aprovecho como catering que tiene su empresa, no le interesa, pues yo voy a crear mi empresa solamente de energías alternativas y me voy al desierto de Atacama y abro una planta fotovoltaica, por decir, de 50 megas. Y yo le vendo a Catherine su cuota, 5 megas. De mi planta de 50 megas, 5 megas le vendo a Catherine. Y Catherine ya cumple su cuota ante el gobierno. Le estaría comprando a Jaime sus 5 megas y ella está tranquila porque está cumpliendo con su cuota de energías alternativas. Y esto mismo esa misma idea hace Jaime con otras empresas, ¿no? A otra empresa le venderá 10, a otra le venderá 5, a otra 15. Y de esa manera ha creado un mercado fantástico de las energías alternativas, ¿no? Hay veces las mismas empresas, como decía Catherine, si tuviera de 100 megas, la misma empresa agarra y ella misma crea su planta solar fotovoltaica o genera su planta eólica o también geotérmica, ¿no?
pero, ¿cómo se llama? No siempre hacen eso, sino generan para otras terceras empresas que se dedican al rubro específicamente de energías alternativas. Esa es solamente una. Hay como decirles, un racimo de condiciones que son óptimas para el desarrollo de las energías alternativas en Chile. Entonces, no, pues Chile está avanzando, pero a pasos adelantados, sí. Me hubiera gustado mostrarles un video. Si quieren, también les muestro cómo le está yendo a ellos, ya con plantas muy importantes en la parte geotérmica. Ahorita están cerca a la Laguna Colorado, lógicamente, a varios kilómetros más allá. Hay una planta de 50 megas y más allá ya están construyendo una planta de 200 megas. Gracias a estos incentivos que se van desarrollando, ¿no? Lo que les acabo de decir solamente es un incentivo, ¿no? Uno de los más importantes. Entonces, yo creo que si es que ustedes cuando estaban buscando con qué planta trabajar, si han ido por el lado de Chile, han debido ver varias plantas solares, por lo menos solares, ¿no? Esas políticas se están cumpliendo y la energía alternativa en Chile se está desarrollando. ¿Cómo se está desarrollando la energía alternativa en nuestro país? ¿Sabe alguien, alguno de ustedes, cómo lo están logrando acá? Porque se está desarrollando, sí o no. ¿Sienten que se está desarrollando aquí en Bolivia o no? ¿Cuál es la percepción de ustedes? Sí, ¿no? Porque hablemos de los años, qué sé yo, del 2000, 2005, estábamos en cero. Nada. Y todo comenzó con Cobija, ¿no? La planta de 5 kilovatios, creo que es, si no me equivoco, en Cobija. Y hablando de fotovoltaica, de ahí apareció la de eólica en Cochabamba, pero de 2 megas. De 5 megas, perdón, en Cobija. Después apareció una planta de 2 megas, me parece, o de 5 megas eólica en Cochabamba. De ahí ya les he mostrado los anteriores materiales y Uyuni, que es de 100 megas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay más plantas en la carpeta, como dice, ya proyectados para estos años. Entonces, no podemos decir que tampoco que en Bolivia no se está desarrollando, pero está bien claro que se está desarrollando de diferente manera. ¿Cómo se está desarrollando en Bolivia? Acá ya no estamos lejos, ya no estamos hablando de Chile. Ustedes seguramente han leído el periódico y lo pueden comentar. Bueno, en Chile también es político. Claro, bueno, como se dice comúnmente, el fin justifica los medios. Quizás a los chilenos tampoco les gusta, no les gusta, pero está avanzando. Aquí también está avanzando, pero específicamente, ¿cómo es aquí en Bolivia? Según mi percepción, por lo que yo he podido analizar todo eso. Yo he ido a hablar, por ejemplo, cuando todavía la situación estaba bajita aquí en Bolivia, o sea, no había muchos emprendimientos, todavía no estaba Oruro, menos estaba Uyuni. Esa vez he tenido una entrevista con los responsables del Viceministerio de Energías Alternativas y les decía, les compartía justamente algunas experiencias que se han tenido en otros países y ellos me pusieron en claro bien lo siguiente. Mira, por ejemplo, me decían, allá en Chile la energía eléctrica es de lucro, es las empresas que quieren lucrar. Acá no es así. Aquí es algo de primera necesidad, por eso está en manos del Estado, me aclararon. Y con eso, pues ellos tenían conocimiento claramente cómo hacían otros países y lógicamente esos mismos esquemas no servían aquí en Bolivia, por el mismo tema de la subvención, no funcionaban. Me comentaban ellos que habían venido empresas, como venían a Chile y como también veían que en Bolivia hay
muy buenas condiciones para el desarrollo de energías alternativas. Vinieron esas empresas también aquí a Bolivia. Y para no hilar en mucho detalle, les decía a las empresas, yo invierto aquí, ¿no? Una empresa extranjera, yo invierto aquí, creo una mega planta de energía fotovoltaica, por decirles de 100 megas. La única condición que coloco es que mi inversión regrese en 5 años. Lógicamente ellos me decían, como la energía eléctrica aquí está subvencionado, eso es imposible. Pero ya después de varios años, de todas maneras, ya comenzaron a aparecer más y más plantas de energías alternativas. ¿Cómo se ha desarrollado aquí en Bolivia? Según mi percepción es la siguiente, y creo que también ya les había comentado anteriormente, y es que debido a que esto de las energías alternativas no es una política netamente nacional. Yo creo que si fuera una política nacional, no se hubiera desarrollado, pero es una política internacional. Entonces viene la cooperación externa y le dice, han venido y les han dicho, vamos a financiar todo, con un mínimo de intereses y con muchos años, ¿no ve?, para pagar. Entonces eso sí han accedido. Y ya lógicamente eso no iba apuntado a la empresa privada, sino esta vez para potenciar las empresas nuevamente estatales. De esa manera se ha hecho Uyuni, ¿no? Son créditos que han dado otros países y se han ido generando. Acaban de escuchar el de Laguna Colorada, también es un préstamo a muchos años, es por Japón, pero es también son políticas que tienen otros países de ayuda a países como nosotros. Entonces, gracias a la cooperación internacional, se están desarrollando, digamos, ese tipo de emprendimientos. Nosotros, sin duda, para la envergadura o para el consumo que tiene Bolivia, lo vemos como megaproyectos, ¿no? Por decirles exagerado, digamos, ¿no? Eh, eh, Exagerando, digamos, no, pues acá en Bolivia el consumo de energía eléctrica es mínimo, en cambio en otros países como China mismo y otros son gigantes. Entonces, para ellos hacer este tipo de emprendimientos de 100 megas no es muy significativo. O de 50 megas tampoco es significativo, pero a nosotros sí. De una u otra manera el desarrollo de la energía alternativa se está dando, pero como les reitero, ¿no? En nuestro país, en función a la cooperación internacional, ¿no? Si es que va a haber más emprendimientos de este rubro, va a ser en función a la cooperación, porque desde el punto de vista netamente de dar condiciones para que venga una empresa privada, no hay condiciones para la empresa privada, ¿no? Bueno, eso como comentario, ¿no? Entonces regresamos. Casi un mismo territorio, es decir, acá, por la Laguna Colorada, pero con unas políticas y unos cuantos kilómetros más al fondo, con otras políticas, pero igual se está desarrollando de energía geotérmica, ¿no? Por estas regiones debido al potencial que tiene. Entonces acá ya podemos ver algunas tomas, ¿no? De ciertas lagunas, ¿no? Que se van formando, ciertos volcanes por acá, como se indica, Salar de la Laguna, el volcán Ollagüe. Allá, lógicamente, en Chile es más pronunciado todo esto, ¿no? Bueno, acá se ha hecho un estudio más. Aquí pueden ver que es otra vez la lagunita. Se ha hecho un estudio ya por áreas, ¿no? Para no hacer un análisis puntual, sino por áreas, ¿no? Potencial de recursos geotérmicos de Uyuni. En verdad es un material bastante interesante el que les voy a proveer. Yo creo que les va a parecer más interesante. Vamos a ver ahora también, vamos a regresar a este documento, pero quisiera apoyarme en una presentación que la tengo por acá, un segundito. ¿Está? Está acá. Acá. La energía geotérmica, lógicamente, ¿es renovable, sí o no? Sacamos el agua
el vapor de agua, ¿no? Lógicamente, del subsuelo, pero como han visto en los varios videos que les he mostrado, no es que agarramos el agua y sacamos el vapor, se condensa, se vuelve agua y lo usamos con otros fines. No, agarramos esa agua y lo volvemos a colocar por otra tubería, lógicamente, pero al repositorio, ¿no? Donde hemos sacado y ahí, de esa manera tratamos de mantener el nivel del agua en el repositorio. Exactamente, eso es, y de esa manera, ¿no? Lógicamente, Brasil no pudiera hacer eso porque, como pueden ver, no tiene muchos recursos. Nosotros estamos beneficiados porque estamos en lo que se conoce mundialmente como el anillo de fuego. Antes, cuando se mostraba esto del anillo de fuego, aquí hacemos énfasis en la parte de Sudamérica y que llega hasta México prácticamente, la gente se asustaba, ¿no? Porque cuando se mostraba esto, decían peligro, ¿no? Porque uno ya asociaba esto del anillo de fuego con terremotos, volcanes y todo eso, ¿no? Y es verdad, ¿no? Entonces, la misma La Paz no es un lugar así, desde este punto de vista ideal, digamos, para vivir, ¿no? Porque siempre hay riesgo, mayor intensidad, menor intensidad, pero siempre hay riesgo. Pero bueno, pero gracias a la industria geotérmica ya se ve este recurso con otros ojos, ¿no? Porque es lógicamente una industria no tóxica, ¿no? Y sacamos esta energía del subsuelo, básicamente. Aquí en Bolivia, claramente, como podemos ver, particularmente en Potosí, se puede desarrollar esto de buena manera, ¿no? Y ahí podemos ver en otros países también, ¿no? Donde es interesante, si se fijan acá más allá este es el anillo de fuego, pero más allá en Europa hay países que se han beneficiado como España, Italia mismo, particularmente Italia, ¿no? Donde tiene muy buenos reservorios y los utilizan, ¿no? Uno de los líderes, como se había dicho anteriormente, en el desarrollo de este tipo de tecnologías, desarrollo y aplicación de este tipo de tecnologías es Italia. Algunos detalles más, ¿no? Dice, clasificación de los recursos geotérmicos por su entalpía o por su capacidad calorífica. O en otras palabras, temperatura. Entonces, alta entalpía, cuando la capacidad calorífica del yacimiento geotérmico es de mayor de 220 grados centígrados, es ideal para la generación de energía eléctrica. Entonces, recordando el tema de Vizcachani, por ejemplo, a eso creo que nunca llegó a 220, pero bueno, si era de menor temperatura tampoco era malo. Fíjense, media entalpía de 150 a 220 con ciclo binario, ¿no? Y uso directo. También se podría usar para la generación de energía eléctrica, no con semejante potencial, pero con ayuda, digamos, ¿no? Por eso dice binario, se podría generar. Y baja entalpía menor a 150 grados para uso directo industrial. Y eso es como les decía, ¿no? Anteriormente, si es incluso en Chile, nuevamente he visto también material donde usan bastante, hasta temperatura del agua de 30 grados centígrados, lo usan para el tema de calefacción. Calefacción de casas, todo eso, y en lugares que era bien inhóspito para vivir, lo han vuelto en lugares interesantes, bastante atractivos. El tema también de producción, porque se han hecho sus carpas geotérmicas, si vale el término, no en Chile, esto más que todo por el lado de Italia, donde hacen sus invernaderos, pero afuera todo frío y ahí adentro caliente con recursos geotérmicos, ¿no? Ahí la temperatura es buena, sacan frutas y hortalizas, ¿no? Que no son propias de la época, pero y en forma gratuita, ¿no? Porque importar eso sería carísimo y haciéndolo ahí mismo, lógicamente, usando este recurso fantástico. Entonces, usando también
Reservorios que tienen temperaturas menores también se los puede, digamos, se puede dar un soporte al tema o domiciliario o industrial, ¿no? Como dice aquí, hay reservorios que han llegado a alcanzar hasta 340 grados centígrados, pero raros, ¿no? Yo, los que he podido ver en Italia y en Chile, los mejores reservorios son los que tienen alrededor de los 220 grados centígrados. Más no he visto, quizás en algún lugar han debido llegar hasta 340, digamos. Por el tipo de fase predominante, su clasificación es por el líquido dominante, ¿no? O sea, donde sale el vapor pero con más agua, o cuando el vapor es más dominante, ¿no? Entonces, lógicamente, en uno es mayor presión, menor presión, etcétera, etcétera. Ventajas de la energía geotérmica, plantas de factor de planta de hasta el 95%. Esto del factor de planta es interesante. A ver, con ustedes mismos vamos a entrarnos a Google y vamos a colocar factor. ¿Qué es el factor de planta? Es, por ejemplo, ustedes, a ver, digamos, un futuro empresario, ¿quién podrá ser esta vez? Que sea, digamos, César Condori. El compañero César, digamos, va. Pues estoy solamente tratando de animar la clase, por favor, no lo tomen a mal, solamente estoy con ese interés. Digamos que César de aquí a unos años se vuelve un poderoso empresario y tiene su planta solar fotovoltaica de 300 megas. ¿Qué tal, César? ¿Te parece? Pero 300 megas, ¿no? pero eso lo multiplicas 300 megas por 24 horas y vas a tener tus megavatios hora. ¿Cuánto sería eso? Veremos. 300 por megas, ¿no? Por 24. Entonces, 7200 megavatios hora. No está mal. Pero recuerda, eso es real, esto, estimado César, ¿o no? El cálculo que he hecho. Reitero, ¿cómo he hecho el cálculo? Tienes una planta fotovoltaica de 300 megas, ¿no? ¿Me estás escuchando, César? ¿Aló? Entonces, tú me dirás, César, si estoy haciendo bien mi razonamiento. Tengo una planta de 300 megas. Como el día tiene 24 horas, lo multiplico por 24 y me da 7200 megavatios hora. Ese es tu potencial. ¿Está bien mi cálculo, sí o no? Hay que considerar algunos factores que reducirían. El que salta a primera vista, lógicamente, es que la planta solar fotovoltaica no trabaja 24 horas, ¿no? 8 horas a lo sumo. Entonces no debería haber multiplicado por 24, sino por 8 nada más. Entonces, 7200 hubiera sido lo ideal. Pero en verdad va a ser 300 megas por 8. Eso a grosso modo, mira, de 7200 hemos bajado a 2400. Entonces, depende del enfoque, cómo podemos realizar el verdadero potencial de tu planta. Y bien lo has dicho, estimado César, yo creo que ya con conocimiento de causa, con tantas cosas que has, con tantos proyectos que has desarrollado ya en el transcurso del curso, pero por ejemplo está el tema de pérdidas, ¿no ve? Por sombras y N cosas que hemos visto de alguna u otra manera. Entonces tu planta que digamos estaba incluso ya digamos que 2400 es el 100%, pero en verdad no va a producir 2400, ¿no? Por las pérdidas por sombras u otras razones, ¿no ve? O por mala instalación puedes generar puntos calientes. Tu planta que debería haber generado 2400 solamente genera 1900. O por una pobre orientación, digamos, de tus paneles solares, en vez de producir 2400 vas a producir solamente 1200 megavatios hora. Entonces son factores. Entonces, eso es el factor de potencia. Si tú de tus 2400 que tenías proyectado produces los 2400, tienes buen factor de potencia. Es el 100%. Pero como eso no siempre ocurre, al menos en el tema de energía fotovoltaica, porque hemos visto, ¿no ve? Que hay un cálculo de pérdidas y eso oscila entre 20,
hasta 25%, hay veces más, dependiendo de muchos aspectos. Eso lo hemos visto cuando hemos trabajado con el PVSIST, por ejemplo. Entonces, esto que estaba proyectado al 100% puedes rendir solamente al 75%, quizás un poco más, un poco menos, ¿no? Pero fíjate, por eso mismo, qué fantástico es el tema de energía geotérmica. ¿Cuánto es? Y aquí lo tienes, 95%. Para no, ¿cómo se llama? Para no, para hablar en forma más exacta, veremos el factor de planta de diferentes energías, ¿no? Factor de planta de una planta de, factor de planta de un sistema fotovoltaico, aquí está. Veremos cuánto está. Aquí están varias, mira. Del 10 al 30%. ¿Qué tal? Bajito, ¿no? La hidroeléctrica, 60%. O sea, de todo su potencial, solamente el 60% va a producir. La central nuclear del 60 al 98%. Las de carbón, ¿no? Del 70 al 90%. Por eso mismo, mira la diferencia con la fotovoltaica. Entonces, las geotérmicas son una maravilla, ¿no? ¿Dónde estábamos? Por acá. Son una maravilla porque son el 95% de la capacidad instalada. Entonces, muy bueno. Esa es una ventaja. Buen manejo del campo puede tener tiempo de vida muy largos. Con eso, como decía, me parece Freddy, con el sistema de reinyección y otros elementos más, ¿no? Más de 100 años. Huella ambiental es mínima en comparación a otras renovables, incluso renovables, sin tomar en cuenta otras, ¿no? Las desventajas de esta tecnología: alto costo inicial de exploración. Y eso lo voy a soportar con algunas imágenes. Un segundito. Voy a habilitar para mostrarles unas imágenes que también quiero mostrarles. Un segundito. Sí, aquí están. A ver, compartir. Aquí tengo de unas plantas solares, me parece que esto es en Guatemala. Pero fíjense, esta es una planta geotérmica. Aquí tengo otra toma. Y aquí tengo otra. A ver si han tomado atención. Estas chimeneas, ¿qué función tienen? Eso se ha indicado. ¿Perdón? Sí, pero claro que sale el vapor. Pero son para refrigeración, ¿no? Aquí es donde refrigeran antes de hacer la reinyección, como habías comentado anteriormente. Pero bueno, le estoy mostrando estas. ¿Perdón? Sí, exactamente ese es el nombre, torres de enfriamiento. Muchas gracias. Pero lo que le estoy mostrando, lógicamente, es para que vean la envergadura de este tipo de proyectos, ¿no? No es una tecnología sencilla, ¿no? Pareciera que fuera fácil, ¿no? Fíjense que el tema nomás de hacer, si fuera, depende mucho también de los yacimientos, ¿no? Si es un yacimiento que tiene poca profundidad y está bien compactado, es decir, que no se va a degradar rápido, es un buen yacimiento que nos va a durar por lo menos 100 años, vale hacer pues este tipo de infraestructura. Bueno, incluso si es que ya está a una buena profundidad, digamos 1000, 2000 metros, se puede hacer todo esto, ¿no? Pero tiene que haber todo un estudio, ¿no? Para no invertir tanto, para que nos produzca solamente 3 años, después se degrade rápidamente ese yacimiento.
es muy caro, ¿no? Como pueden ver, no es cualquier inversión. Entonces son plantas nomás que requieren mucha inversión, ¿no? Entonces, como decía el slide este, ¿dónde está? Acá. Alto costo inicial. Una vez, lógicamente, como las plantas fotovoltaicas también son costosas, pero estas son mucho más costosas, pero una vez ya instaladas, lógicamente ya es lógicamente más económico y más eficiente que una planta solar fotovoltaica. Ustedes han visto con respecto al factor de planta, ¿no? Del 100%, solamente 5% tiene pérdidas, el 95% lo convierte en energía, es fantástico. Su talón de Aquiles es el alto costo inicial, definitivamente. Como les comenté anteriormente, también solamente la perforación puede llegar a tener un precio de hasta de $1 millón, ¿no? Entonces, no es para cualquiera, digamos. Inicio del desarrollo toma mucho tiempo. Hay un estudio previo, como los japoneses, ¿no? En el 2008 por ahí han venido y tenían que hacer estudios, casi 10 años hasta que ellos han dicho, pero hasta el 2020 ya vamos a tener nuestra planta geotérmica. O sea, 10 años, eso es harto. Eso es harto, ¿no? No es fácil. Como una planta fotovoltaica, yo les dije, el 2000, ¿qué año era este? Pues me he reunido con ellos. Por decir, la planta fotovoltaica de Oruro, no me acuerdo exactamente qué año, digamos que se ha inaugurado el 2015 y yo me he reunido con los del viceministerio, digamos, el 2013. Pero lo único que hacía falta era financiamiento. Apareció el financiamiento y en 2 años ya estaba la planta fotovoltaica ahí, ya generando, ¿no? En cambio, estas otras no requieren mucho estudio, ¿no? Previo. Acá, la capacidad geotérmica instalada en Sudamérica y el Caribe, este también es un slide muy bonito, pero la calidad de la imagen no está como quería. Lamentablemente. Voy a buscar y les voy a subir sí, es que lo he convertido a imagen y ahí es donde ha perdido la calidad. Pero acá los líderes ya se los puede ver, ¿no? Como han visto en el anillo de oro, era de suponer México, ahí arriba. Bueno, aquí habla de lo instalado Guatemala. Todos los sudamericanos, por ende, están. Creo que después de México, el que tiene más potencial definitivamente es Guatemala, pero todos tienen algún potencial en Centroamérica, Honduras, Costa Rica. Costa Rica sí, es Panamá, Colombia, Ecuador, todos los de la cordillera, ¿no? Perú, Bolivia, Chile, Argentina y así. Entonces, ese es el potencial que se tiene a nivel de Sudamérica. Perfecto, ahora sí podemos regresar al documento anterior con esos criterios más, ¿no? Entonces, este documento les va a parecer interesante. Tengo otro documento también por acá. A ver, ¿dónde está? Acá este. Estado de los recursos geotérmicos en Bolivia. Es más resumido que el otro, ¿no? Por eso yo creo que este sí lo podemos analizar. El otro tiene bastante detalle. Estado de los recursos geotérmicos en Bolivia, proyecto de la Laguna Colorada, un estudio realizado por este señor. Entonces, acá algunos aspectos quería indicarles. Aquí está, fíjense por ejemplo esto. De acuerdo con la producción de los pozos Sol de Mañana, los registros y ensayos realizados con la simulación numérica de envases certificaron que es posible generar al menos 120 megavatios, ¿no? Es decir, Japón nos va a financiar hasta 50 megavatios, pero el potencial de ese sector, de la Laguna Colorado, en este lugar, ¿no? Donde están esos pozos, es de hasta 120 megas. Y tienen una duración de 25 años. No está mal.
Más allá en Calama, los de Chile han instalado una planta de 50 megas, pero ellos dicen que tiene una duración de 100 años. Entonces, mientras más años, pues es una buena señal para la inversión, ¿no? Instalando 2 centrales generadores de condensación de 60 megavatios cada uno, y así, ¿no? Bueno, pero lógicamente esto es solamente simulación, ¿no? Pero ya es un gran avance, ¿no? Lo que ayuda a certificarlo, lógicamente, ese tipo de pozos. A ver, acá quería mostrarles otro aspecto también. Acá era. Sí, a ver, esta partecita lo veremos. El campo geotérmico Sol de Mañana. El campo de Sol de Mañana de la Laguna Colorada se encuentra en el extremo suroeste de Bolivia, en la cordillera occidental de los Andes, junto a la frontera con la República de Chile. El campo se encuentra a una elevación aproximadamente de 4.900 metros sobre el nivel del mar. El campo de los chilenos está sobre 4.500, está más alto todavía. Ya 340 kilómetros al sur de la ciudad de Uyuni. Esta área consiste en llanuras altas constituidas por depósitos de lava y material glaciar dominados por la presencia de estructuras volcánicas, entre las que destacan son Colina Michina, Pacheta y estos otros, ¿no? Picos cónicos de 5.000 a 6.000 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad se han instalado 6 pozos geotérmicos con tuberías de producción, revestimiento y árbol de válvulas. Y acá está. Desarrollo de los estudios de certificación. En el convenio de cooperación técnica del 95 entre ENDE y CFE se firmó el contrato para la realización de estudios de evaluación y certificación. Fíjense qué tan antiguos son estos estudios, ¿no? Estudian y no nace nada, ¿no? Pero a ver. Estos estudios se iniciaron a finales del 96 y concluyeron en el 97. Los estudios se iniciaron con una investigación de las características geológicas de la zona con el objeto de verificar las principales características fisiográficas y estructurales del campo junto al resumen y análisis de información técnica disponible. Simultáneamente se realizaron estudios químicos como el muestreo de los principales manantiales termales y otras manifestaciones cercanas al campo, para determinar la característica geoquímica y de los fluidos descargados. Ahí los pozos, modelo conceptual del campo. Es más resumido que el otro documento, ¿no? Pero es más operativo, tiene datos más exactos, digo más operativos, porque está abarcando solamente un área. Me parece que también les va a parecer interesante, ¿no? La lectura de este material. Esta última parte leeremos. Potencial geotermal disponible. Evaluación del volumen. Se realizó una evaluación de la potencia utilizable del campo Sol de Mañana en base a 2 métodos. Energía total almacenada en el sistema de fluido de roca y la máxima potencia disponible, permitiendo la disminución de presión del sistema. El área de depósito se define por medio de la utilización de un mínimo de resistencia, terminando en una superficie total de 36.1 kilómetros cuadrados. El espesor del área productiva se determinó como 1.1 kilómetros. En promedio, de acuerdo con la interpretación de los registros de temperatura de los poros, las pérdidas de circulación observadas durante la perforación, la aparición de la asamblea corita, epidota, hilita, cuarzo y los resultados geoeléctricos. Bueno, y aquí es el tema de simulación numérica, ¿no? Miren este aspecto. De acuerdo con los resultados obtenidos de las dos técnicas aplicadas, se puede concluir que el envase del campo Sol de Mañana tiene una capacidad energética muy importante, entre 283 y 374 megavatios, para un periodo de exploración de 5 años, ¿no? Entonces, eso habla de un yacimiento no más interesante, como estaban viendo. Yo he visto el proyecto de diseño final de 50 megas de la Laguna Colorada. Me llegó una copia de hace tiempo.
pero en verdad, como ustedes están viendo, tiene un mayor potencial nuestra zona. 283, uno, es muy bueno. Bueno, sí, es un poquito para que vean, y eso estamos hablando de una zona nada más, ¿no? Seguramente tienen, si se va avanzando todo esto y como en nuestro país, si se va consiguiendo más financiamiento de la cooperación, se puede avanzar en otros yacimientos que también tenemos por esa región, porque esa región es la más rica que tenemos en lo que se trata de, de energía geotérmica como tal. Hay otros también que son importantes por el lado de Oruro, un poquito más acá, pero lógicamente estos son los que tienen mayor potencial. Recuerden que la temperatura tiene que ser de más de 220 grados centígrados, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería comentar con respecto al tema de energía geotérmica en nuestro país. No sé si tienen algunos comentarios antes de cerrar esta parte. Doctor, una curiosidad. ¿Y qué sabe de esa planta? O sea, si para el 2020 ya tenemos qué avances y no. Yo, la última vez que, como les dije, tenía el documento, me llegó el documento oficial del proyecto de la planta 50 megas, eso fue el 2014. No, miento, el 2016 me llegó el documento. Y ahí tenía, y yo imagino que han debido estar construyendo ya, no. Lo que pasa es que tenía un pasante que trabajaba en esta empresa y él es que me traía toda la información. Y sí, el 2014, 2015 más o menos. Entonces ya se tenía todo el estudio de la planta de 50 megas. Entonces ya de esto solamente era de construir. Yo me imagino que, para empezar, no hay noticias de esa planta. No ha sido, por lo menos, inaugurada, ¿no? Debe estar a media construcción. Pero si es así, debe ser más que todo por el aspecto político, ¿no? Porque este año, o el año pasado, perdón, era medio inestable. Quizás yo pienso que se va a retomar y el siguiente año o a más tarde del 2022 estarán inaugurando, toda vez que el financiamiento estaba confirmado de parte de Japón, ¿no? O sea, no era algo con recursos propios, ¿no? Entonces, yo pienso que se va a dar ya entre 1 o 2 años máximo, porque ya se tenían unos estudios bastante profundos al respecto, estimada Catherine. ¿Ustedes han ido? Porque, por ejemplo, el 2015, 2016, teníamos que ir con una delegación allá, pero por aspectos menores no hemos podido realizar el viaje, digamos. Pero no sé si alguno de ustedes, porque hay docentes, ¿no?, que arman de alguna u otra manera y realizan ese tipo de viajes. ¿Alguno de ustedes ha podido viajar por esa zona? Freddy, ¿has viajado? Ah, qué fantástico. Dale, si lo tienes ahora, por favor. Si es para sumar, solamente te podemos agradecer, estimado Freddy. Sí, anteriormente me habías comentado algo, ¿no? Estás habilitado. Si puedes si tienes la imagen en verdad, puedes compartirla. Ya, la mía ya lo necesito.
Aquí se usan dos componentes. Freddy, disculpa, si puedes hablar un poquito más fuerte o apegarte más a tu micrófono, se te escucha muy suavito. ¿Le escuchan bien, jóvenes? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Seguí nomás, Freddy. Gracias. Que tienen generalmente por lo menos platos, tenemos una cama de río. Mezcla con ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico no se crea se compra de específicamente de Chile. Le llegan camiones chilenos aquí y trae específicamente ácido sulfúrico. Bueno, hasta ese entonces, quizás ahora compren de la planta de escalito ya duro, pero eso ya no sé. Pero generalmente había esa compra, ¿no? Pero lo que tenemos un problema. Llegaban aquí por la altura. Entonces había aquí en este lugar una enfermería, ¿no? Que se tenía que ir que me llegaban y era bien hasta la calle para que darles el oxígeno, un máster de papuja, creo que se llamaba, es una planta, aunque no crean, es una planta aquí. Yo me esta gente trabaja en esto. Lo más anecdótico, la materia prima no se extrae de aquí, trae un salario mucho más lejos, más o menos de esta forma. Ya, recorre casi 100 kilómetros de acá, no más lejos que lo que viene de Laguna de la Buena. Por eso son boquetas que van hasta esta zona, donde se elabora de acá, ¿no? Ahora, una vez que tuve la oportunidad de ver, aquí están los esposos. De mañana, ahí es donde posiblemente se vaya a instalar esta planta. Hasta donde yo tengo conocimiento tenía que. Pero si nosotros entramos en la página de no nos informa, la gente solamente tenemos esto. Sí, eso es. Nos dice, ¿no? Que se va a hacer esto y no hay más. Pero sí ha lanzado una investigación. En el sentido de que quería hacer un estudio más de lo que ustedes ya nos acaba de mostrar, ¿no? Para certificar todo esto, y se pueda hacer ya la compra de todo lo que viene a ser las turbinas, las procesamientos, todo el sistema ranking que se requiere para la generación de energía eléctrica, el sistema de distribución y todo eso. Y es justo lo que ustedes dicen, porque es una cantidad de dinero muy grande para poder invertir en esta y poderla hacer funcionar. Ahora, otra de las ideas era uno de los posibles impulsadores de la energía, pero no se pudo, entonces se trató de un lacayo, que también es un ramal que prácticamente llega hasta la misma. Esas cosas son las que puedo yo mostrarles a ustedes que compartir y de la experiencia que tuve, ¿no? Ahí en esa planta. Eso quería comentarles. Pues fantástico, estimado Freddy. Nos has ilustrado mejor este tema, porque has estado ya en el lugar, ¿no? Entonces eso ha hecho que tu exposición sea más rica todavía, dándonos ya datos exactos. Impresionante el lugar es muy para cada cual que ahí también se para. Bueno, somos
hay esta planta de oro se llama río, supuestamente la Habana. Hay un punto de la Habana y el ahí, precisamente para las exportaciones de insumos que se hacen su público y las exportaciones que se hacen. Bueno, todo eso se va al norte de Antofagasta. Ahí es donde deja todo esto y va a un canal, donde Asia y Europa también. Entonces, es cierto. Y prácticamente que ha generado esto es la física visitante. Él ha sido el productor para que esta planta se cree en las minas. En realidad, las minas es un salario, ¿no? Lo que a la cuenta y eso lleva a la planta y eso entonces acabo de descubrir que hace para eso era la doctora. Bueno, Excelente. Más allá del tema, ¿no? Bueno, resaltando de la parte de nosotros está que ellos han solucionado bueno, porque es una planta, ¿no? Y necesitan energía eléctrica. Ellos mismos producen energía eléctrica a partir de una planta geotérmica, me imagino. Ah, ya, con grupos electrógenos. Pero son unos, dicen, tenían que llevar el gas natural, tenían que llevar hasta, bueno, hasta el momento que yo estaba por allá. Espero que haya cambiado ya eso, porque había más o menos esa idea. Planteó Estados Unidos de menor capacidad, pero que pueda suplir esta falencia que tenía, ¿no? En la parte de generación eléctrica para la propia planta. Es un poco mejor, por no tenerse los recursos casi regalado. No se va a combinar y no se utiliza como principal fin de la seguridad eléctrica. Ellos lo están utilizando para un proceso industrial. Claro, claro. Ah, qué interesante, pero muy interesante. Oh, gracias, Freddy, por ese tópico que nos has comentado. Bueno, pues es que no hay más consultas, observaciones o aportes, como hizo Freddy, digamos, al material que les he presentado. Si no es así, entonces la siguiente semana, justamente a partir de todo lo que hemos analizado hoy, voy a generar también una especie de control, ¿no? También va a ser el siguiente domingo. Para este domingo 29, está el muy esperado examen. Entonces lo tengo preparado como les había prometido. Yo mañana ya les estoy publicando las preguntas y ya se van a poder preparar con eso. Para el día siguiente, el domingo a las 10 de la noche, entonces vamos a tomar el examen por 20 minutos como habíamos quedado. Y la última clase pienso yo que va a ser quizás no la última, sino bien la penúltima, va a ser el 4 de diciembre ya, ¿no? La siguiente semana. Ahí vamos a ver el tema de hidráulica con la parte complementaria a lo que es eólica, ¿no? Y ya, con esto estaríamos acabando el curso. Un momento también bien importante es lo siguiente. Hay dos compañeros suyos, si no son tres, ya me han mostrado el tema que van a trabajar para su proyecto, para su artículo científico, ¿no? Entonces, ellos ya me estaban mandando los nombres, todo eso, pero yo me imagino que me han mandado los nombres, lógicamente, con la preocupación de que otro compañero ya no se dedica a lo mismo, digamos. Y pudiera ser eso, ¿no? Que, por decirles, la anterior vez les había comentado si es que alguien pudiera hacer el tema de
de el mapa eólico, me parece, de Oruro. Y quizás otro más y esté trabajando. Entonces, para que no hagan el mismo trabajo, yo voy a habilitar igual que la otra vez una plantillita para que ustedes puedan apuntarse a un u otro proyecto. Entonces, les voy a mandar el link un poquito más tarde para que puedan justamente ahí, apuntar y ahí ver qué están haciendo sus compañeros, y también ustedes pueden colocar lo que ustedes van a hacer, y así nadie va a repetir, ¿no? También por si acaso también pueden hacerlo en grupo, pero eso sí, me tienen que enviar y tendríamos que comentar, digamos, un poquito por qué va a ser en grupo de 2, incluso de 3, ¿no? Lógicamente depende de la envergadura, ¿no? Del proyecto que estén o de la investigación que quieren desarrollar. Sí, entonces les voy a mandar el link, hoy mismo les voy a mandar el link de esa hojita electrónica como la anterior vez, para que apunten el título de su artículo científico, ¿no? Eso les quería aclarar. No sé si a ese aspecto tienen alguna consulta. Quiero comentarles nuevamente también que solamente 2 compañeros o 3 me han mostrado su inquietud. El resto todavía está guardando, digamos, silencio, quizás recién están analizando. No sé si eso también pueden comentar, si tienen alguna consulta por ahí. Buena pregunta. A ver, voy a ir a la página y yo les voy a mostrar el material que les he publicado. Un segundito. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo. Ahora sí. Estoy compartiendo pantalla. Proyectos de referencia. Y acá les he publicado bastante material. A ver. Cierto, no es el modelo. Bueno, el modelo es convencional, ¿no? Pero yo les voy a publicar acá el formato de la revista Ciencia al Día. Y es el formato con el cual sus compañeros han trabajado, ¿no? Es el formato típico de artículos científicos, es el IMRIT. Su introducción, método, resultados, ¿no? Y discusión. Entonces, aquí también les voy a publicar eso. Va a decir algo así como reglamento, algo así, para escribir artículos científicos. Entonces van a entrar ahí y van a ver la estructura de su artículo. Buena pregunta, Freddy. Muchas gracias. Me he olvidado, pensé que estaba pegado junto con este documento. Aquí este documento que dice Ciencia al Día se refiere lógicamente a que ustedes puedan trabajar con bases de datos, o sea, cuando vayan buscando otros artículos científicos relacionados a lo que vayan a elegir, vayan trabajando con bases de datos más confiables, ¿no? Y en este artículo justamente les he mostrado. Bueno, la anterior clase no les he mostrado, les voy a mostrar ahorita en la rápida. He hecho una evaluación justamente del tema de buscadores académicos, ¿no? He generado un método que lo explico acá. Y en función a eso he entrado a estas páginas y las he evaluado. He entrado a EBSCO, a Cielo. Aquí está la página, ustedes pueden entrar. EBSCO es una página por pago. Antes para el sistema universitario era gratis, no sé si continuará. Cielo es gratuito, pueden entrar y hay mucho material. Google Académico, ya saben. El JSTOR es muy buena página también, al menos si se trata de documentos en inglés. La referencia es esta, es la mejor página que hay, es el Science Direct. Es la mejor. Lo malo es que la mayor parte de sus artículos están en inglés y en español no hay mucho. Y por otro lado, ahí pueden encontrar ustedes artículos interesantes, pero no se pueden bajar.
La mayor parte son por pago y pocos son gratis. Entonces eso es lo malo. Lo bueno es que tienen una muy buena base de datos. Pueden encontrar un artículo que el sistema les diga. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien la imagen? Perdón. Ya, gracias. Entonces, les recomendaba nuevamente que entren a Science Direct. Aquí están los artículos más confiables y más actualizados. Pero les reitero de que es una página por pago. Tiene cierto porcentaje que es gratuito, pero no siempre los artículos que nosotros necesitamos están gratuitos. Pero lo bueno es que ustedes pueden encontrar por lo menos el nombre del artículo. Y eso lo buscan en otra de estas plataformas. Y yo he hecho eso. Muchos artículos que aquí eran por pago, ya sabiendo el nombre el título de la obra y el nombre del autor, me iba a buscar en otras bases de datos y encontraba, ¿no? Ahí está el DOAG, este es de una base de datos. Aquí todo es de libre acceso. Lo malo es que no tiene, digamos, muchas publicaciones, pero sí, también es interesante. El Dialnet, el World Wide Science, también muy conocido, el Springer, el Base, el Mergullador, este es en español, es muy bueno. Y este es el que me ha encantado, el Encore. Porque maneja una nomenclatura más amplia incluso que el de Elsevier. Lógicamente, con eso baja, digamos, su nivel de confiabilidad en las publicaciones que hay en esta base de datos. Pero sí es que yo, por ejemplo, encuentro lo mismo, ¿no? Encuentro un buen artículo. Acá el nombre, ya puedo buscar en otras bases de datos que están acá y lo pueden hallar. Este es el de Perú, el Alicia. Hay harta publicación científica generada en ese país, ¿no? Entonces, pueden encontrar Redalic, más o menos esta base de datos, ¿no? La calidad para mí no es muy buena, pero está por ahí. Y esto para los ingenieros, ¿no? La IEEE, el WorldCat, y bueno, esta es la evaluación que he realizado, pero es información si quieren la leen. Después, ahí están las direcciones y estas son las bases de datos que recomiendo, ¿no? En función al análisis que se ha desarrollado. Pero sí, volviendo al punto, estimado Freddy, hoy mismo voy a publicar entonces acá el tema del formato para los artículos científicos. ¿Alguna consulta más que tengan? Está acá, ya está publicado en nuestro Classroom. En la pestaña que dice proyectos de referencia está acá, Ciencia al Día. Ya, de aquí ya lo pueden ver. ¿Alguna consulta más, estimados marchantes? Doctor, no sé si nos podría pasar algunos links de lo que nos mostró aquí. ¿Links de qué, estimado César? Nos mostraba unas páginas que se encargaban, ¿no?, de hacer artículos para sacar información. Reitero, estimado César, te vas a esta pestaña que dice proyectos de referencia. Y esta es la revista que he leído ahorita, Ciencia al Día, número 11. Y ahí está el artículo con las direcciones, mira. Entro y entro un poquito y ahí están las bases de datos que estoy recomendando. Aquí entra, por ejemplo, acá comienzo, ¿no? Por ejemplo, quiero trabajar con Cielo Bolivia y aquí abajito al pie está la dirección, cielo.org. O JStore, aquí abajito dice la dirección. ¿Listo? Ok. ¿Alguna consulta más antes de cesar? Si es que no hay más consultas, entonces estaríamos cesando. Les reitero, mañana en la mañana les voy a publicar las preguntas y
Y el domingo a las 10 de la noche estaríamos con el examen. ¿Listo? Sí, doctor, está bien. Perfecto. Que tengan muy buenas noches entonces. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.